Pues muy buenas tardes, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Es un honor estar aquí con el gremio de los productores de plátano y si me ponen la presentación se los voy a agradecer. Nosotros somos sector privado, estamos en la producción de plantas, en el mejoramiento genético. Recientemente desincorporamos de la empresa Agromod, que algunos de ustedes conocen, se desincorporó para hacer una fusión con una nueva empresa que se llama NSG y que finalmente creamos una empresa que se llama NSIP. Ahora les voy a explicar un poco más y como les decía el presentador, vamos a hablar un poco sobre el cultivo de tejidos vegetales y cómo se aplica a la agricultura. La empresa está ubicada, y no pude evitar este anuncio, dentro del Grupo Plenus, el Grupo Plenus que fundó el ingeniero Alfonso Romo y quien ha sido un gran promotor de la aplicación de la biotecnología a la agricultura en México. Como les comentaba, dos empresas, NSG, Nature Source Genetics, que es una empresa dedicada a la genómica, que es una actividad que ayuda a acelerar el mejoramiento genético sin entrar en temas de transgénicos, ni de mutaciones, ni de nada que no sea por cruzas. Asiste al mejoramiento genético para llevarlo a cabo más rápido. Y Agromod In Vitro, que ya traíamos una actividad de propagación y hemos entregado hasta la fecha aproximadamente 105 millones de plantas, de las cuales pienso que entre 45 y 50 son de plátano y banano. Entonces, nuestra misión es continuar en la propagación de plantas, es incorporar el mejoramiento genético, es acelerar los procesos de mejoramiento con la genómica e ir creando nuevas posibilidades de materiales mejorados para el campo mexicano y sobre todo en la región tropical y en cultivos de especialidad. Tenemos dividida la actividad de la empresa en tres categorías principales que ya mencioné: genética, propagación de plantas in vitro y desarrollo de nuevos cultivos. Como proveedores o como integrantes de una industria en donde nos dedicamos a la proveeduría de material vegetal, de izquierda a derecha hay una cadena de eventos en donde todo empieza por la creación, la selección del material vegetal y todo termina en el consumidor, pasando por una cadena de aclimatación de plantas, en viveros de producción, con los productores en sus plantaciones, una cadena de comercialización, una industria de la transformación, que en el banano no es tan fuerte, después la entrada con minoristas y con el consumidor. Entonces, hay tres aspectos principales que les quiero comentar aquí, de los cuales componen lo que conocemos como micropropagación, y la micropropagación es solamente una parte de lo que ofrece el cultivo de tejidos como tal. El primer concepto aquí es la creación de variedades sintéticas, es decir, a partir de una población que es completamente heterogénea, en donde tenemos una diversidad de individuos que son unos más sobresalientes que otros, lo que hacemos es seleccionar aquellos materiales elite o que son los más sobresalientes. Esa es una actividad que hemos desarrollado aquí en la zona con diferentes productores que han sido realmente muy cooperativos en ayudarnos con esto. Y después hay que estabilizar estas selecciones a través de la prueba durante varios años y la aplicación de la estadística para estar seguros de que verdaderamente seleccionamos a un individuo sobresaliente y ahora podemos clonarlo para pasar de una población que tenía cierto rendimiento a una población en donde solamente tomamos a los individuos más sobresalientes y podemos con ellos crear una nueva variedad. Esto es posible y es más factible en cultivos como el banano, en donde no tenemos una propagación por semilla. De manera que ofrecemos con esto al productor una serie de alternativas
resultado de esta selección, y resultado de esta selección pues tenemos productos de mayor productividad, vigor, rendimiento, calidad, una homogeneidad extraordinaria en las plantaciones que permite al productor no solamente programar la cosecha para salir en las épocas de mayor precio, como normalmente se hace, sino tener una cosecha muy concentrada en pocos días o pocas semanas, la posibilidad de asistir al mejoramiento también con genómica y flujos continuos de variedades mejoradas de banano, de plátano, como se ha mencionado, sobre todo bananos dentro del grupo Cavendish y algunos plátanos dentro, que específicamente aquí hablamos de la variedad Curaré enano. Después de esta fase de selección viene una fase muy importante que es la de la diseminación del material vegetal, y ahí lo que más tenemos que cuidar es la conformidad, o sea, que tengamos un producto que sí sea como el que seleccionamos y que no vayamos a diseminar mutaciones, que tengamos un producto limpio, probadamente, de enfermedades, y todo esto va junto con la protección de cultivos, que como ustedes ya vieron, pues Senacica es la ley, para decirlo de esa manera. Senacica es un extraordinario trabajo, nosotros tenemos mucha interacción con ellos. Senacica nos marca las pautas que tenemos que seguir, y entonces en los países centroamericanos y sudamericanos existen organismos que son similares a Senacica, que son homólogos, y que tenemos también que cumplir con toda esa normatividad. Aquí es muy importante que se entienda que lo que nos brinda el cultivo de tejidos es la posibilidad de diseminar plantas limpias y la posibilidad de no llevar a las plantaciones plantas enfermas. Como primer punto aquí, como segundo punto, perdón, en la micropropagación, lo que es muy importante es tener técnicas de detección de patógenos y contaminantes in vitro, cumplir con la normatividad que marcan los diferentes organismos, OIRSA, SENASA, Senacica, Agrocalidad en Ecuador, etcétera, tener toda una serie de tecnologías disponibles para poder detectar todas y cada una de las diferentes enfermedades. Como siguiente punto, aquí tenemos el servicio que nos brindan los laboratorios que pueden detectar estas enfermedades. Eso se puede hacer dentro del laboratorio que propaga las plantas, o esto se puede hacer en laboratorios que están al servicio y que están registrados y acreditados debidamente por Senacica. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el envío de muestras de todos los bananos que nosotros procesamos en el laboratorio. Todas y cada una de las plantas donadoras son analizadas para todos y cada uno de los patógenos que son amenazas. Tenemos la detección de virus, y aquí se indica cuáles son las técnicas que se utilizan para detectar cada uno de estos patógenos. Este es el resultado que da el laboratorio. Aquí, por ejemplo, tenemos una variedad de banano Williams, tenemos la detección de un virus, que es el banana strep virus, y tenemos la técnica mediante la cual se detectó. Entonces, el laboratorio reporta la tecnología o la técnica que usó para el diagnóstico, y reporta el resultado que, como ven, en este caso es negativo. No puede haber un positivo ahí, y si lo hay, pues tenemos que eliminar esa planta de inmediato para no propagar o diseminar patógenos a partir de esta. Entonces, en la protección de cultivos en Latinoamérica, ¿qué es importante? Ralstonia solanacearum, que ya fue ampliamente mencionada aquí, es una bacteria que produce el moco, y México requiere que esta bacteria sea debidamente detectada en cualquier planta que va a tener una movilización. Hay toda una ley que regula la movilización de plantas de una región a otra, de un estado al otro, de un país al otro. En México es Senacica, y el único requisito que nos marca hoy es Ralstonia solanacearum. Pero ¿qué pasa si vemos, por ejemplo, virus del mosaico, del pepino, o el Fusarium oxysporum forma specialis cubense, raza tropical 4, que es toda una amenaza?
Bueno, y queremos exportar a todos estos países en Centro y Sudamérica. Cada uno de estos países nos va a marcar que tengamos la prueba debidamente realizada para que se garantice que no va a haber una diseminación de estas plagas y enfermedades, porque aquí hay insectos, también hay nemátodos, hay hongos, hay bacterias, a cualquier otro país. Y es un asunto muchas veces incluso de seguridad nacional, como nos lo marcó Ecuador, que mandó a su Departamento de Agrocalidad, que hizo toda la visita a nuestros laboratorios y que determinó que era posible que de Chiapas, México, se enviaran o se exportaran cultivos hacia Ecuador y se pudieran llevar a cabo la producción allá. Tercer paso, es muy importante tener la capacidad de poder producir millones de plantas y para ello es necesario un laboratorio, es toda la instalación del laboratorio, todo lo que lleva la instalación del laboratorio, todo lo que lleva la instalación de los invernaderos y los viveros y toda la normatividad que hay que cumplir con esto, porque también hay que hacer registros y certificaciones para asegurar que no tenemos igual diseminación de contaminantes. Entonces, tenemos 3 tipos de productos que pueden salir de las instalaciones de cualquier laboratorio en destino hacia las plantaciones, que el destino final va a ser el campo. Tenemos plantas in vitro que pueden ser transportadas directamente a las plantaciones, aclimatadas en vivero y llevadas a campo. Tenemos plantas adaptadas que son igualmente transportadas a los viveros y después a campo, o tenemos viveros, que eso lo hacemos localmente porque son plantas muy grandes, muy pesadas, para que sean repartidas aquí en la zona y puedan llegar a las plantaciones. Esto es un ejemplo de cómo enviamos hasta 2.2 millones de plantas desde los laboratorios de Chiapas hasta Colombia. Y en este proyecto, en donde nosotros enviamos un grupo de gentes expertas en realizar esta adaptación, llevamos plantas in vitro, que es lo que recomendamos más, que no estemos transportando plantas adaptadas en fase 4 con suelo, con contaminación, con posibles contaminaciones de hongos en las hojas. Eso es algo que debemos evitar y que ahora, repito, la ley que es Senacica o que es OIRSA o que son todos los organismos reguladores de los países, deben empezar a implementar ya esta medida para no difundir más enfermedades y sobre todo ahora frente a una amenaza como es el Fusarium raza 4. Entonces, llevamos las plantas in vitro por avión, se destapan los recipientes en la plantación, las plantas empiezan a crecer incluso dentro de los recipientes, se separan cuidadosamente, se les da un tratamiento, yo le digo garrapaticida, pero con que tenga un buen tratamiento de fungicidas o bactericidas es suficiente para que entre muy limpia al suelo. Es una planta que venía limpia, pero ahora viene protegida. Se siembra la planta en los viveros, se tiene un debido cuidado. Obviamente estas plantas traen un tratamiento especial para que resistan este cambio tan brusco. Hay que tener ciertos cuidados en el vivero y llevando una planta directamente de in vitro a la bolsa de plástico, podemos desarrollar una planta normal en espacio de 8 semanas. Aquí ven el desarrollo a 1 semana, 2 semanas y medias. Nuestros viveristas que se van rolando por turnos de 1 mes para estar en Colombia, 4 semanas, 6 semanas y finalmente tenemos un producto que está listo para ser sembrado en campo. Bueno, se fueron 2.2 millones de plantas, son un poquito más de 1,000 hectáreas, ha sido un proyecto completamente exitoso y por el momento está terminando de instalarse. Entonces, aquí es donde nosotros vemos que el cultivo de tejidos a través de la micropropagación brinda enormes ventajas. En resumen, ¿cuáles son las ventajas de la micropropagación? Bueno, pues que podemos hacer una selección de nuestros mejores materiales vegetales y si hay alguno que sea resistente, mucho mejor. Tenemos la sanidad en el combate a la diseminación de plagas y enfermedades. Si hay nuevas variedades, la manera más rápida de diseminarlas va a ser utilizando la micropropagación.
por una propagación en campo serían muchos años. La entrega puede ser en cualquier época del año, en cualquier lugar del año. Podemos producir millones de plantas al año, y no nada más me refiero a los laboratorios de Agromod y ENCIP, sino a muchos laboratorios de gran capacidad en el mundo. Hay una homogeneidad de plantación y una sincronidad de plantas excepcional en la cosecha. Se puede hacer la programación de cosechas exactamente en la ventana de mercado que más convenga, y ya lo mencioné aquí, el cambio varietal de 2 veces, y les dejo esta frase aquí, que no me la pudo haber dicho mejor don Eduardo Altúzar: si no quieres llevar enfermedades a tu suelo, entonces no siembres cormos. Claro que es publicidad para que compren Meristemos, pero en general yo creo que esa debe ser la tendencia. Hay muchos laboratorios que ya están ofreciendo este servicio en Jalisco y en la zona de denominación, y aquí pueden ver cómo está una planta a los 2 años de sembrada. Y actualmente México, gracias a este programa, ya produce un extra, por decirlo así, de 400,000 sacos de café al año. Otras aplicaciones del cultivo de tejidos pueden ser utilizadas para la preservación del germoplasma in vitro de manera congelada. Si tenemos colecciones que en campo puede costar mucho tenerlas vivas y por muchos años, también podemos congelar el tejido y guardarlo in vitro y después regenerar una planta cuando la necesitemos. La embriogénesis somática, que es una célula, una planta, nos permite ofrecerle, en este caso que tenemos variedades triploides que son autoestériles, que no producen semilla y que necesitamos ingeniárnosla de otra manera para poder hacer mejoramiento genético. Bueno, pues en este caso con los triploides estériles, la embriogénesis combinada a los transgénicos como herramienta en la investigación son una posibilidad, y lo nombro como herramienta por el ejemplo que van a ver. No es aceptado ni es aceptable todavía que pueda haber bananos transgénicos cuyos frutos lleguen al público, ni siquiera los investigadores que los tienen ya en invernaderos los dejan que se los coman. Entonces, es una herramienta, sin embargo, muy útil para demostrar que podemos tener genes de resistencia. Mutaciones al azar con radiaciones y químicos, pues esto es como un juego de dados, pero se hace, se aplica y hay resultados. Se aplican radiaciones, se obtienen mutaciones, se empieza a ver qué es útil de ahí y en algunos casos puede haber aplicaciones. Tilling, que es mutagénesis dirigida, si estamos seguros de qué es lo que buscamos y podemos encontrarlo a través de la identificación de un gen, podemos inducir mutaciones y buscar más rápidamente si realmente tenemos lo que estamos buscando. También pienso que es un poquito más tardado y difícil hacerlo por esta metodología. Y una metodología muy reciente que se conoce como CRISPR o CRISPR-Cas o CRISPR-Cas9, que es edición de genes, como cuando editan un texto, por decirlo de una manera muy coloquial: quito un gen, pongo un gen, lo prendo, lo apago, lo modifico. Estoy buscando con la edición de genes una respuesta diferente, que no están considerados como transgénicos, pero sí están muy cuestionados por el momento. Esto lo llamaría yo mutagénesis controlada, pero esto es una gran promesa. Y protoplastos, que pueden ser usados, son células desnudas que pueden ser usadas también para la fusión. Repito, todo esto como alternativa a una planta en donde no tenemos la posibilidad de hacer cruces. Y quiero terminar aquí con este artículo que salió la semana pasada, en donde el autor Matt Reynolds hace una reflexión, hace una muy buena compilación de qué es lo que ha sucedido con los bananos en los últimos 50 años. Y dice: el banano está muriendo, la carrera es para reinventarlo. Entonces, en resumen, tenemos aquí estos eventos frente a la presencia del Fusarium obsicosporum cubense, raza 4, que ya ha sido mencionado,
En 1989 se reportó por primera vez su presencia, venía de Taiwán, o venían muestras de Taiwán. Probablemente en Filipinas también había algunos brotes. Siendo bananos del grupo Cavendish, que son los que ustedes cultivan principalmente, de entre 1000 variedades, es el más producido, con 47% de la producción mundial y con 50 millones de toneladas al año para exportación, y representan el 99%. Entonces, el problema se ve cada vez más serio. Es una variedad triploide, estéril. Esto le permite ser muy uniforme, tiene un desempeño agronómico muy preciso, tiene un valor de 8,000 millones de dólares en la industria, pero está en peligro de extinción, y eso es solamente cuestión de tiempo. Cavendish, este grupo, los bananos de este grupo Cavendish, no tienen una defensa contra la raza tropical 4. En 1992 se reportó en Malasia, en Indonesia, en 2013 en Mozambique, en Líbano, India, Israel, en muchos países, hasta Australia, empezó a dispersarse, por eso decimos que es una cuestión de tiempo, y en 2018 en Birmania, en Myanmar. Ahora, ¿qué avance está empezando a tener la ciencia, el sector de la ciencia y de la investigación? Bueno, en Australia, ya, y esto es dicho muy rápido porque hay mucha historia en todo esto, primer transgénico resistente a raza tropical número 4. Como les digo, no se puede propagar, no se puede difundir, no se puede consumir, pero nos dice que sí podemos llevar un gen de resistencia de una planta dentro del grupo de los bananos, diploide, por cierto. Hay una gran polémica en la utilización de los organismos genéticamente mejorados. No se le va a entrar por ahí, al menos mientras las leyes continúen como ahora. La edición génica de la que hablábamos, CRISPR, tiene mayor posibilidad de aceptación, y pues hay empresas como Tropic Bioscience, por mencionar una de las que están trabajando en esto, que tienen el futuro del banano en sus manos con esta tecnología. Esto es algo de lo que ya tendremos noticias muy pronto. Eso es todo lo que tengo que comentarles. También aquí les presumo una foto con el licenciado López Obrador, que vino a visitarnos, que vio todo lo que se está haciendo, las tecnologías, y le pudimos dar una amplia explicación, y de paso pues fue la manera de poder reunir ahí a todo el personal, porque ahora sí vinieron a tomarse la foto y ahí estamos todos con él. Pues, muchas gracias.